Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión sincrónica del programa de formación Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. Bueno, vamos a ir directamente a la plataforma Territorio. Vamos a revisar los anuncios o los mensajes que hemos colgado en el transcurso del desarrollo, digámoslo así, que hemos venido día a día. ¿Listo? Vamos a revisar la práctica, vamos a revisar la guía de aprendizaje y orientamos, digámoslo así, que la manera como pueden ustedes abordar esta actividad como tal. Bueno, la semana número 4 del curso, pues básicamente tiene unos tiempos de entrega establecidos que son, inició desde el 19 de octubre y va hasta el 25 de octubre a la medianoche. Quiere decir que ese día, el día martes hasta las 11:55, todas las actividades están habilitadas para ustedes colocarse en el día. ¿Listo? ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos una actividad interactiva que tiene que ver con una actividad donde ustedes deben de desarrollar una secuencia lógica que es del pollo, el zorro y el saco de maíz. Esa actividad es calificable y tenemos una actividad entregable, una evidencia de producto donde deben de desarrollar, digámoslo así, que una solución aplicando, digámoslo, esta lógica para dar solución a ese requerimiento. Y tenemos un foro de contextualización que es una actividad que no es calificable, pero es necesaria, que deben de participar para, digámoslo así, que para ir avanzando en los momentos del aprendizaje como tal. ¿Listo? Acá está la invitación a unirse a esta sesión sincrónica el día de hoy. Teníamos el enlace y vamos a revisar qué tenemos, qué material de apoyo tenemos y cuáles las actividades a desarrollar. Actividad 4, vamos acá donde dice guía y material de formación. Entonces acá le damos a este objeto virtual de aprendizaje, le damos clic en el enlace y vamos a revisar la guía. Bueno, ¿qué nos dice esta semana número 4? Luego de haber realizado un recorrido por los diferentes modelos de algoritmos, se culmina el proceso de aprendizaje con las denominadas estructuras algorítmicas repetitivas, donde se encuentran las siguientes denominaciones. Vamos a ver que hay un for, que hay o un para, ¿cierto? El for pues, se representa en español para, el mientras, que es el while, y el repita hasta, que es el dot while. Vamos a ver que estas tres estructuras pues tienen una manera, digámoslo así, que esa estructura viene de acuerdo a la solución que ustedes deben de implementar. Entonces así uno, digámoslo así, que implementa la lógica como tal. En la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo es común encontrar situaciones donde se deben tomar decisiones o ejecutar operaciones, en las cuales se repite un número determinado de veces. Vamos a ver que la actividad de la semana tenemos que hacer control cierta cantidad de veces que deben entrar los valores en esa secuencia. Entonces vamos a ver que ahorita que les explique la actividad, pues debemos de implementar estos modelos o estas estructuras algorítmicas repetitivas. Por esta razón, en esta guía de aprendizaje se hace énfasis en realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial utilizando estructuras algorítmicas repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Con el fin de desarrollar exitosamente esta actividad de aprendizaje es necesario revisar los materiales de formación 4, explorar el material de apoyo y realizar consultas investigativas en Internet. De igual forma, para dar cumplimiento al objetivo, contará con la orientación constante del instructor para desarrollar satisfactoriamente el resultado de aprendizaje planteado. Igualmente, vale la pena enfatizar acerca de la importancia de mantener un alto grado de compromiso, tanto en el estudio autónomo como en la presentación de evidencias solicitadas, que aseguren el aprendizaje de la presente actividad de formación. ¿Cuál es el logro que van a alcanzar esta semana? Van a diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Recuerden que estas guías pues básicamente están diseñadas para estar trabajadas en 10 horas. Vamos a revisar los momentos del aprendizaje. Pues el primer momento del aprendizaje es un momento de la reflexión inicial, donde nos dice que hoy en día las empresas se enfrentan de manera permanente situaciones problemáticas en todas las áreas de la organización, así como también es frecuente que no cuenten con técnicas apropiadas que les faciliten el análisis lógico de cada una de ellas y les brinden alternativas de solución para la toma de decisiones. Desde el área de conocimiento o desempeño propuesto en el programa de formación, antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la unidad 4, realice la siguiente reflexión. Recuerde que la reflexión inicial es una pregunta que debemos de interiorizar. Acá nos dice que debemos de participar en el foro de dos inquietudes, pero esto lo vamos a omitir. Simplemente vamos a
a interiorizar esa pregunta. ¿Qué nos dice esa actividad de reflexión inicial? Nos dice, ¿qué importancia tienen los sistemas de información en la toma de decisiones y manipulación de contenidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que conocen algún software que tenga esa toma de decisiones? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de ustedes conocen? ¿Qué importancia tiene un software que pueda tomar una decisión en un determinado caso y que brinde una solución alternativa? Seguimos con el ejemplo que hemos venido manejando del Waze. ¿Qué pasa con el Waze cuando estoy allá y voy por una vía y esa vía está congestionada? ¿Qué hace el software automáticamente? Debe tener un modelo algorítmico que automáticamente me trace otra ruta, o sea, está tomando decisiones, ¿cierto? Hoy vemos que hay algoritmos, el tema de Facebook, el tema de Google, tienen inteligencia artificial en todos esos algoritmos que lo que hacen es que hay un equipo que está alimentando esos algoritmos y simplemente el algoritmo está tomando datos históricos y está aprendiendo de cierta información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿O qué creen ustedes acerca de esa pregunta? ¿O eso no será verdad? ¿Qué conocen ustedes acerca de ese tema? ¿Quién puede dar un aporte acerca de eso? ¿O qué creen? ¿Ninguno? Bueno, entonces como les venía diciendo, el análisis, digámoslo así, que el desarrollo de software, pues lo que hace es eso, toma decisiones. En algún momento, ciertos software lo que hacen es definir caminos para que la información, digámoslo así, que se enrute de una manera. Entonces vemos que eso día a día el software está por ese lado. Los software lo que hacen es en algún momento tomar decisiones. Ya vemos algoritmos inteligentes que están aprendiendo de acuerdo a una cantidad de datos que están ahí, de acuerdo a esos históricos de datos, digámoslo así, que el algoritmo se vuelve autosuficiente. Eso es lo que están haciendo la gente de Google y la gente de Facebook hoy en día. Entonces, para el tema de publicidad, ya saben cuánto tiempo se demora usted en una imagen. Ellos detectan qué le gusta a usted, cuáles son sus preferencias, cuántos segundos se quedó usted viendo una imagen. Entonces empiezan a bombardearlo puras imágenes alusivas de eso, y cuando usted termina es viendo pura publicidad de ellos. Entonces, esos son los algoritmos inteligentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué importancia tienen los sistemas de información en la toma de decisiones? Ya el ejemplo del Waze es digámoslo así, que es el más recurrente ahí, que en algún momento él lo que hace es replantear la ruta, simplemente pues mirando cierta información. No, por acá está muy congestionado, tomemos una, o no puede pasar el tráfico, entonces pues me traza otra ruta como tal. ¿Listo? Recuerden que esta pregunta era para interiorizarla, simplemente era para ustedes analizar más o menos cómo funciona todas estas estructuras algorítmicas. Como segundo momento del aprendizaje, pues hay un foro de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Recuerden que este foro lo que me sugiere es qué sé sobre el tema, qué sé sobre un .while, qué sé sobre un while o qué sé sobre un for. Pero pues antes de eso, ¿qué debo hacer yo? Voy a la plataforma y bueno, ¿de qué se trata eso? Entonces lo que hago es abrir el material de formación y veo qué es lo que me habla el material de formación. Acá me explican en la página 4 qué es un ciclo for, qué es un while y qué es un don't while. Entonces vamos a ver que el for me dice que para que una sentencia funcione pues debe ser verdadera. Vamos a ver que mientras en una condición sea verdadera, pues se van a ejecutar unas iteraciones. Y la estructura .while me permite hacer unas iteraciones y por último pregunta si la variable cumple con esa condición lógica. Entonces vamos a ver de qué se trata. Acá me dice, mire, tenga en cuenta que van a ver lo que son los contadores. Entonces es las veces que pasa la información en un proceso como tal. Entonces hay que tener en cuenta que hay un contador. Entonces acá me explican todo eso. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver acá. Dice, en el ejemplo 1 se presenta una situación con la intención de dar claridad a la estructura repetitiva para for. O sea, el para, lo que es el for. ¿Listo?
Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, hay un análisis de la situación, hay una declaración de unas variables o constantes, está el diagrama de flujo, hay un pseudocódigo y hay una prueba de escritorio. Entonces dice, diseñar un algoritmo. Dice, diseñar un algoritmo que lea el salario de 10 empleados de una compañía, el programa debe mostrar el total de la nómina que debe pagar el empleador, realiza el diagrama de flujo correspondiente. ¿Listo? Entonces acá que nos dice el ejercicio, mire, hay un momento de declaración de variables, ¿cuáles son las variables que voy a manejar? Entonces dice, se utilizan las siguientes variables, una variable contador de tipo entero que controla el número de empleados, que se llama I, o sea, si me dice que voy a tener 10 salarios, pues me va a contar 10 iteraciones que me va a hacer lectura de las 10 veces que va, digámoslo así, que va a tener en cuenta esos datos. Dice una variable salario tipo real, que es la que me va a almacenar el valor del salario, donde se guarda el valor del salario del empleado. Y otra variable acumulador tipo real, donde se agrupan los valores de los 10 salarios, o sea, el que me va a estar sumando, ¿cierto? El que me va a estar guardando los valores. Entonces, ¿cómo inicia mi proceso? Entonces, mi algoritmo se llama proceso de nómina. Hay un inicio y hay un fin. Entonces, hay un acumulador, automáticamente le asigno un valor o lo inicializo en 0, ¿cierto? Lo debo inicializar porque eso es una variable que me va a acumular los valores como tal. Acá me preguntan el proceso, listo. Entonces, entra el valor, entonces entra el primer empleado, ¿cierto? Entra el primer empleado, entonces dice, digite el salario del empleado, acá me pregunta, y lo captura y se lo asigna al salario, ¿cierto? Entonces ya acá captura la variable del salario y ya tiene un valor del primer empleado. Recuerden que acá la I inicia en 1 porque va a empezar mi proceso. Entonces salario tiene un valor, acá acumulador se le asigna lo que tiene acumulador, como inició en 0, entonces 0 más el salario me guarda que acumulador me va a guardar el primer salario, ¿listo? Entonces llega acá, vuelve nuevamente y estaba en 1, entonces llega acá y más 1, entonces como estaba en 1, él me va a decir lo que tenga y más 1, o sea, va a empezar a hacer un incremento esa variable. Entonces ya llega el 2, y ya está en 2 acá, vuelve nuevamente el proceso y llega acá salario, listo, sigue haciendo acumulando. Entonces salario, él pregunta acá, digite el salario del empleado, acá usted del empleado número 2, usted lo va a digitar, se va a almacenar en la variable salario, viene acá acumulador está en el primer valor del primer salario, entonces el primer salario más el segundo salario se va para la variable acumulador, nuevamente hace todo el proceso. Este proceso va a ir hasta cuando él llegue acá y la I sea que menor o igual a 10, cuando sea menor o igual a 10, entonces el proceso no me va a seguir acá, entonces cuando lleguen los 10 registros, él no va a dejar pasar acá nuevamente el proceso, sino que llega acá nuevamente y me dice que la nómina total es lo que tiene la variable acumulador y me va a dar la suma de todos los salarios de los 10 empleados. Y así finaliza el proceso. Entonces el ciclo for, ¿de qué se trata? Se trata es de controlar un proceso y tener la iteración, la cantidad de veces que yo quiera que se genere. Para este caso me controló que 10 veces que me hiciera esta iteración, que eran los 10 registros de los 10 empleados que tuvieron. ¿Listo? Entonces esa es la manera que se debe manejar el ciclo for. El for siempre va de la mano de ¿qué? De un contador que me permite generar n cantidad de veces que me va a entrar ahí en el proceso esa variable como tal. ¿Listo? Acá está la prueba de escritorio, entonces acá está digámoslo así, que cómo se efectúa las veces que fue registrando información y cómo la iba acumulando. ¿Listo? Vamos a ver que la estructura repetitiva mientras, que es el while. Entonces, ¿qué nos dice la estructura repetitiva, el while? Nos dice que la estructura algorítmica repetitiva mientras while permite repetir un conjunto de instrucciones dependiendo de las proposiciones que tenga el ciclo. Cada vez que corresponde iniciar el ciclo se evalúa una condición. Si esta es verdadera, se sigue ejecutando el ciclo, o de lo contrario se detiene. ¿Qué hacíamos en el for? El for lo que me iba controlando era que la n cantidad de veces que entraba en el proceso. El while permite primero preguntar si la condición se cumple, y si se cumple se generan unas acciones. Entonces vamos a ver qué ejemplo nos dice acá. Entonces
acá me plantean una situación que dice el diseño, análisis, ejemplo 2. El ejemplo 2 se presenta una situación que permite dar claridad del contenido de la estructura repetitiva mientras, o sea el while, el desarrollo consta de 5 partes. Acá está toda la explicación. Vamos a ver qué es lo que nos dice el ejercicio, qué es lo que tenemos que calcular. Dice, análisis. El diseño solicita que se halle el promedio de 5 números ingresados por el usuario. Entonces necesito un algoritmo que me halle el promedio de 5 números que se ingresan por el usuario. Por tanto, se utilizará una estructura repetitiva que permita leer 5 números, los cuales se deben acumular mientras la cantidad de números ingresados no exceda de 5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se debe efectuar eso? Entonces, recuerde que el while primero debe cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es que me capture 5 números. Entonces mire que primero está la condición acá, mientras tenemos una variable que es n, la n la inicializan en 1 porque captura la primera nota. Entonces lo que hace es 1 lo inicializo en n lo inicializo en 1, entonces entra acá en el while. Entonces mientras n sea menor o igual a 5, entonces permite hacer el proceso. Como la inicialicé en 1, entonces él me va a capturar la primera nota. 1 es menor o igual a 5, se cumple la condición. Entonces mientras esta condición se cumpla, entonces ¿qué hace el algoritmo? Entonces acá pregunta, digite un número y ese número se le asigna a la variable número. Listo, entonces la variable número la captura. Dime, Ander. Profe, qué pena, ahí en el diagrama donde dice n mayor o igual a 5, ¿siempre tiene que ir entre paréntesis en el pseudocódigo? Ah, claro, sí, claro. Acá sí, claro. Con razón no me dan los otros. Porque acá es una condición. Entonces, como está la condición ahí, entonces se debe ejecutar ahí. ¿Listo? Ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, estamos acá en la condición. Entonces la condición se cumple, ¿sí? La n la inicialicé en 1, 1 es menor o igual a 5, continúa el proceso, entra acá la iteración del algoritmo, digite un número, acá pregunta, ese número usted lo digita y se le asigna la variable número. Entonces acá la variable número, ¿qué nos dice? Nos dice que t número es menor, venga yo, ¿qué está haciendo acá? Acá lo que hace es, bueno, se le asigna la captura, ¿cierto? Y acá dice t número, se le asigna lo que tenga t, pero acá no la inicializaron. Bueno, acá debió haber inicializado hasta t número. Entonces t número, asigne lo que tenga t número más número, en este caso diría 1. Entonces t número queda inicializado en ese número que usted digitalizó acá. Y viene y pregunta acá, n es n, asigne lo que tenga n más 1. En este caso ya estaría en 2, como venía n estaba en 2, entonces viene y hace todo el proceso, viene y pregunta. Bueno, recuerden que número lo que hace es que se le asigna a la variable t número, ¿cierto? Y se queda acá en esta variable t número, él va almacenando, digámoslo así, que la suma de los números como tal, ¿listo? Entonces, como supongamos que yo inicié número, le digité 5, entonces él viene acá y t número queda asignado a lo que lleva número, o sea, queda en 5. Estamos suponiendo con números, ¿listo? Entonces, a n le asigno lo que tenga n, que estaba en 1 más 1, entonces ya viene a hacer el recorrido acá, ya n entra en 2, él pregunta acá, 2 es menor o igual a 5, ¿cómo se cumple? Vuelve y pregunta, entonces le dice ahí, digite otro número, pues digita otro número, supongamos que digita el 5, entonces acá viene, coja número y asignele lo que tenga número que estaba en 5 más ese otro número que estaba ahí en 5, entonces ya este número quedaría en 10. Viene acá el proceso, a n asignele lo que tenga n más 1, n estaba en 2 y le asigna otro más, viene en 3 y así hace el recorrido. ¿Cuándo va a continuar? Cuando él haga la última iteración, que acá llegó el quinto recorrido y pregunta acá, 5 más 1 es igual a 6, acá pregunta 6 es menor o igual a 5, como no se cumple esta condición, se salta este proceso y dice, a promedio, asígnale lo que tenga en t número, que fue la suma de los números que usted fue registrando y él fue acumulándolos ahí, coja ese t número, lo que tenga, y divídalo sobre 5, ahí que hallé el promedio. Entonces hallé el promedio y me dice, me saca un letra diciendo el promedio de los 5 números es lo que tenga la variable promedio y finaliza mi proceso.
¿Cuál es la clave del while? La clave del while es que siempre debe cumplir la condición para dejar hacer ¿qué? Iteraciones. Entonces, mientras esta condición se cumpla, yo puedo hacer estas iteraciones. Cuando se me termina el ciclo while, cuando deja de cumplir esta condición, ya viene y ejecuta otra iteraciones como tal. Acá está la prueba de escritorio para que ustedes la lean bien y todo ese tema. Ahora vamos a ver el .while. A diferencia del while y el .while, es que el .while permite hacer primero iteraciones acá y después pregunta si la condición es verdadera o falsa. Entonces, ¿cómo plantea la guía ese ejercicio como tal? Entonces, miremos acá. Dice, estructura repetitiva hasta, o el .while. Esta estructura algorítmica permite repetir un conjunto de instrucciones teniendo en cuenta una condición, que a diferencia de las estructuras para y mientras se evalúan al inicio, esta se evalúa al final del ciclo, lo que les decía acá. Entonces, ¿qué hace el .while? Deja primero hacer unas iteraciones y por ahí darle último pregunta, ¿se cumple esta condición? Entonces él va a dejar de hacer n cantidad de veces esas iteraciones hasta que por allá ya no se cumple la condición como tal. Entonces, vamos a ver. Ejemplo 3. Se presenta una situación que permite dar claridad al contenido de estructura repetitiva, repita hasta, su desarrollo consta de 5 partes. Dice, diseñar un algoritmo que recibe los valores de las compras realizadas por los clientes de una tienda de zapatos. Se debe obtener el total de comprado y las ganancias recibidas. Se gana un 25% sobre la renta. Realiza el respectivo diagrama de flujo. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces me dice, ojo, dice, diseñar un algoritmo que reciba los valores de las compras realizadas por los clientes en una tienda de zapatos. Listo, él me va a capturar el total de las compras, ¿cierto? O de las ventas realizadas. Y se debe obtener el total comprado y las ganancias recibidas. Se gana un 25% sobre la venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Listo, proceso de compras. A total de compras, automáticamente inicialícela en 0. Acá lo que estoy inicializando es una variable. Le estoy diciendo, listo, esta variable se va a inicializar en 0. ¿Listo? Digite, entonces el algoritmo me pregunta, digite el valor de la compra. Automáticamente el algoritmo me captura ese valor de la compra, entonces la variable compra ya tiene acá un valor. Entonces después acá que me dice, mire, al total de compra que la inicialicé en 0, asígnele lo que tiene el total de compra que está en 0 más compra. Entonces, como estaba en 0 acá, entonces coge 0 más el valor de la compra y me la lleva a ese registro y te compra, automáticamente me va almacenando ese valor. Entonces dice, desea dictar nueva compra. Entonces acá captura 1 sí, si continúa el proceso, y si dice 2, pues automáticamente me dice no. ¿Listo? Entonces supongamos que acá usted digitó 1, entonces esa variable viene acá a OP. OP es si desea continuar con el proceso o desea finalizar. Entonces OP supongamos que está en 1, entonces viene y pregunta acá, 1 es igual a 2. Como 1 no es igual a 2, entonces sigue el proceso. Quiere decir que voy a digitar una nueva compra. Y él sigue almacenando esas compras y sigue acá, digámoslo así, que apilándolas, o digámoslo así, que lo que va es almacenando sus valores en T compra, así como venía el proceso. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando yo digito un 2. No voy a hacer más compras. Entonces acá viene acá OP, ya está en 2. Entonces 2 es igual a 2, como esta condición se cumple, entonces ¿qué dice acá? A ganancia, asigne lo que tenga T compra, que era la suma de todas las compras, y aplíquele el 25%. Y por último me dice que el total comprado es lo que tenga la variable T compra, y la ganancia es lo que tiene la variable ganancia que estaba acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave del .while? Que él me deja hacer una cantidad de iteraciones hasta que yo controle el proceso. O sea que el .while siempre me va a servir ¿para qué? Para continuar un proceso o finalizar un proceso. En este caso, ¿cómo me controlaba el proceso? Pues digitando un 1 o el 2. El 1 representaba digámoslo así, que la n cantidad de veces que yo iba a estar generando compras y compras y compras, y el 2 cuando ya finalizaba el proceso. Entonces el .while me permite hacer una n cantidad de iteraciones hasta que él vaya y pregunte si desea ya terminar con el proceso como tal. Entonces esa es la clave de estas 3 estructuras, para que tengan en cuenta. Lean el material más detenidamente. Ahí fue una explicación, digámoslo así, que ahí generalizadita como tal. Dudas que tengan, muchachos, ¿sí quedó claro?
las estructuras cómo se deben de implementar? Sí, señor. Bueno, la idea es que sigan ustedes interiorizando y sigan teniendo lecturas acerca de todo este tema. ¿Listo? Bueno, entonces con esa explicación, ¿dónde deben de participar ustedes? Pues al foro Contextualización 4, donde me preguntan qué sé sobre ese tema y qué quiero aprender. ¿Dónde pueden intervenir acá? Entonces acá hay una carpetica, vamos a darle un zoom acá, hay una carpetica que dice foro de actividad de contextualización. Si quiere yo le doy clic a ese enlace, le digo acá ver foro, y él directamente me va a llevar allá al foro de contextualización, donde qué sé sobre ese tema de esas digámoslo así, que esos métodos de programación como tal. Bueno, acá está, foro actividad de contextualización 4, le digo acá responder, habilito este texto enriquecido y lo que hago es hacer la intervención como tal. ¿Listo? Entonces ahí tienen ya donde participar, qué sé sobre ese tema. No sabía nada, apenas estoy en mi proceso de aprendizaje. Bueno, eso ya está de acuerdo a la experiencia de cada cual. Bueno, vamos con el tercer momento del aprendizaje, que es la actividad de apropiación del conocimiento. En este caso es contextualización y teorización. Casi siempre hay una prueba de conocimiento. En este caso nos plantea una prueba que es una prueba de conocimiento acerca del zorro, un pollo y un saco de maíz. Es una actividad interactiva. ¿Dónde la van a hacer? Vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Entonces acá hay una actividad interactiva que es el zorro. Entonces le damos clic acá. Yo le digo acá ver score. ¿Qué nos plantea esa actividad interactiva? Es una actividad donde, pues acá está la introducción, que recuerde que en la solución de problemas algorítmicos es común encontrar situaciones que requieren ser repetidas una y otra vez. El número de instrucciones que son ejecutadas repetidamente en un algoritmo recibe el nombre de ciclos, y en cada iteración de este debe evaluarse una condición la cual indica si debe o no detenerse. A continuación desarrolle la siguiente actividad correspondiente a la estructura algorítmica aplicando los conceptos mencionados anteriormente. Bueno, acá hay unas instrucciones. ¿Qué nos dice? Un hombre tiene que cruzar un río con un zorro, un pollo y un saco de maíz. Tiene una barca de remos y solo puede llevar con él una cosa en la barca. Si el zorro y el pollo quedan solos, pues el zorro en una orilla se come el pollo. Si el pollo y el maíz se quedan solos, el pollo se come el maíz. Entonces ustedes deben de desarrollar esta situación lógica que permita que llevar los tres elementos a la otra orilla del río. Entonces dice, para cruzar el elemento del animal o la barca, haga clic en este. Si desea volver alguno de ellos, lo puede hacer de la misma forma. Recuerde que al cruzar al otro lado debe regresar con la barca. Tendrá 3 oportunidades y 60 minutos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Ojo, ¿la clave cuál es? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién lo desarrolló ya? ¿Quién más o menos tiene la idea? ¿Qué creen ustedes? Acá la clave ¿cuál es? Ojo, la clave ¿cuál es? Me voy, lo que hago es... espérate que debe traer el bote de vuelta. La clave ¿cuál es? Me voy con los... Ahí la clave ¿cuál es? Irme con los dos elementos, me voy con los dos elementos, o sea, montar en la barca dos elementos que me permitan ¿qué? Que me permitan ir cuidando dos elementos, dejo uno en la orilla, me devuelvo con el otro y en el otro elemento lo monto acá y ahí sí ya puedo llevar los 3 elementos a la otra orilla. ¿Sí la cogieron? Sí, señor, sí. La clave del ejercicio... Creo que el ejercicio es antiguo, ¿no? Sí, este ejercicio es antiguo. Entonces la clave ¿cuál es? La clave es montar dos elementos acá, cuando vaya a la otra orilla dejo un elemento, me devuelvo con uno y monto el otro elemento acá y ya los dejo los 3 en la otra orilla ya. Entonces esa es la clave del ejercicio. El ejercicio cuando lo terminen, él no le va a dar confirmación, simplemente le va a dejar que le va a salir acá que ya terminó la prueba y automáticamente a mí me llega, digámoslo así, que la solución como tal de ese requerimiento. ¿Listo? Aprovecho este momento para informarles que ya las actividades de envío ya están retroalimentadas.
¿qué toca o qué está pendiente? Debo de retroalimentar foros en el día de hoy y me queda pendiente revisar esas evaluaciones que tienen problemas en el momento de calificar. Entonces ahí les queda, ahí digámoslo así, que va a quedar ahí el tiempo para poder hacer eso. ¿Listo? Dime, Ander. Profe, no, es que tenía un pequeño problema con la actividad de los ejercicios de la semana 3, Sí. los 5 ejercicios. Sí. No los había podido enviar comprimido en el WinRAR, los envié en un Word. Pero ahorita antesito de la clase estuve mirando y sí me dejó enviar ya el archivo comprimido. Hágale, no hay problema, yo lo reviso. Si lo subió, Muchas ahí me gracias. sale ahí que la actividad está pendiente para revisar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno, entonces esas actividades interactivas ya tienen una idea de cómo revisarla, pues cómo abordarla, es la situación como tal. ¿Listo? Vamos a ver que hay una actividad de transferencia de conocimiento. Ya esto deben de utilizar ya, digámoslo así, que los conocimientos que han adquirido como tal durante todo el curso. ¿Qué nos dice? Para evaluar competencia de producto se debe dar solución empresarial. Para evaluar competencia de producto se debe dar una solución empresarial de acuerdo a las siguientes premisas. El punto de partida del ejercicio es una situación para brindar una solución empresarial tal y como se expone en el siguiente fragmento. Una vez planteada el siguiente enunciado, el aprendiz deberá plantear la solución en un documento. La solución debe tener el análisis de variables, el algoritmo y el DFD. O sea, la estructura de ¿qué? La estructura del diagrama de flujo. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo que deben de presentar? Recuerden que deben de presentar un informe en un archivo de texto donde ustedes tengan el análisis de qué variables debieron haber utilizado, cómo van a abordar la situación y donde tenga la solución como tal. ¿Qué nos dice? Una central distribuye cal hacia diferentes almacenes sucursales. Disponen de un muelle de carga a donde van llegando sacas de cal entre 3.000 y 9.000 kilos. Ojo, acá ya tengo un dato. Yo sé que la carga varía en estos dos valores, o pesa 3.000 o pesa entre 3.000 y 9.000 cada carga que se va a montar ahí, con pesos variables en función de las circunstancias de la producción. Entonces acá me está diciendo, mire, la carga varía entre 3.000 kilos y 9.000 kilos. Entonces ya sé ahí ese tema. La empresa dispone de una flota de camiones con capacidad de carga entre 18.000 y 28.000 kilos. Ojo que acá me está dando otro requerimiento. Los camiones pueden cargar entre 18.000 y 28.000 kilos. ¿Listo? Se pretende establecer un protocolo que consiste en cargar 20 camiones diarios. Mire, acá ya me están diciendo que debe controlar que son 20 camiones. O sea que yo ya sé ahí de entrada que debo de utilizar un ciclo for que me permita dejar la n cantidad de camiones que van a entrar durante todo el proceso. Acá ya me está diciendo que debo de cargar 20 camiones en el día. ¿Listo? Cada camión se quiere cargar como máximo a su límite de capacidad, teniendo que partir. Si con la siguiente sacan la línea de producción fuera a exceder su capacidad. ¿Listo? La empresa quiere desarrollar un programa que le pida al operario encargado de carga la capacidad del camión y el peso de las sacas, indicándole si debe cargar la saca o despachar el camión para comenzar a cargar el otro. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Cómo deben de abordar esta situación? Vamos a abrir acá, que por acá tengo una posible solución. Entonces, ¿qué nos dice? Listo, acá nos dice. Entonces, acá nos dice que voy a inicializar una variable que es número de camión. La inicializo en 1 porque llega el primer camión, ¿cierto? Entonces, número de camión entra al proceso. Entonces, si la inicialicé en 1, entonces acá viene que número de camión viene en 1. Viene en el proceso y pregunta, ¿cierto? Mientras que, ¿cierto? Mientras número de camión sea menor o igual a 20, si esta condición se cumple, entonces continúa el proceso. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando llegue el camión número 20 a hacer n cantidad de veces acá, entonces llega, por ejemplo, el camión número 20, perdón, el número 21. Entonces supongamos que ya se cargó el camión número 20, entonces ya hace todo el proceso y entra el camión 21. 21 es menor o igual a 20, como no se cumple, entonces me saca un mensaje diciendo se ha llegado al límite de camiones por el día de hoy y termina el proceso de carga. Listo. Entonces llegó el camión número 1, entra en el proceso. Entonces dice ingrese la capacidad del camión. El algoritmo me dice que el operario debe, cuando llega el primer camión, debe saber cuánto es la capacidad para cargar y él debe de ingresarlo a través de ¿qué? Del teclado.
supongamos que llega el primer camión y la capacidad de carga es de 28.000 kilos, listo. Entonces, como se ingresó ese valor, automáticamente capacidad de camión queda asignada con ese valor. Entonces, lo que ustedes van a digitar a través de teclado, la capacidad del camión, automáticamente se le va a asignar a la variable capacidad del camión, listo. Acá, ¿qué voy a hacer? Como capacidad de camión, yo debo de controlar que él debe estar en un rango, pues entro acá en un condicional, ¿cierto? Si capacidad de camión es mayor o igual a 18.000 y menor o igual a 28.000, el proceso continúa. ¿Cuándo no va a continuar? Cuando esa capacidad de camión no esté entre esos valores. Entonces este ciclo lo que me va a controlar es que el peso del camión esté entre estos dos valores. Listo, supongamos que yo digité 30.000 kilos. Entonces él viene y pregunta, capacidad de camión está entre 28.000 y 18.000. Como no se cumple esta condición, me va a sacar un letrero que diga capacidad de camión no admitida, ingrese nuevamente la capacidad del camión. Entonces este condicional me va a permitir que la capacidad del camión siempre esté en este rango de valores. ¿Listo? Bueno, como yo digité 28.000 está en este rango, entonces mi proceso va a continuar y ahí automáticamente dice peso actual del camión le asigno 0 y peso final del camión le asigno 0. ¿Listo? Entonces continúa acá, entonces peso actual del camión, acá le asigné 0, entonces entra acá en el proceso, dice peso actual del camión es menor a capacidad del camión. Recuerden que capacidad de camión yo le asigné que era 28.000 y peso actual del camión está en 0. 0 es menor a 28.000. Como se cumple esta condición, entonces ¿qué me hace el algoritmo? A peso final del camión asígnele o igualelo a lo que tiene peso actual del camión. Quiere decir que peso final del camión es igual a peso actual del camión, o sea 0. ¿Listo? Entonces el operario dice, acá me dice el algoritmo, ingrese el peso del saco, del primer saco. Entonces el operario debe digitar, listo, me están diciendo que ese peso del saco debe estar entre 3.000 y 9.000 kilos. Supongamos que él digita el primero, que es 9.000. Entonces viene y pregunta acá, como yo debo de controlar también que el peso del saco esté entre este rango, entre 9.000 y 3.000, entonces él viene y verifica, si ese peso del saco está entre 9.000 y 3.000, se cumple esta condición y continúa. ¿Listo? ¿Cuándo no se continúa? Cuando usted digite un peso que no esté en estos valores, entonces él me va a decir acá un letrero peso inválido, ingrese nuevamente peso de la saca. Entonces continúa el proceso. Bueno, recuerden que acá me está diciendo peso de saco es mayor a 9.000 y peso de saco es menor a 3.000. Entonces como el peso de 9.000 no está en estos valores, entonces sigue para acá. Cuando me dice que, o cuando me saca este error, cuando el valor es diferente a estos dos, ¿cierto? Está por encima o por debajo de estos dos rangos. ¿Listo? Entonces, como el peso del saco está entre los valores permitidos, entonces mi proceso sigue y dice, a peso actual del camión, asígnelo lo que tiene el peso actual del camión, que estaba en 0, más el peso del saco. Supongamos que yo le di acá 9.000, entonces ya el peso actual del camión está en 9.000. Viene acá nuevamente el proceso, entonces 9.000 viene, hace todo el proceso acá, entonces 9.000 es menor a capacidad de camión, que en este caso le asignamos 28.000, sí, entonces él va a seguir cargándolo. ¿Cuándo va a terminar acá? Cuando el peso actual del camión, o sea, cuando el peso de la capacidad de carga sea superior a este, entonces el algoritmo me va a sacar de acá. Entonces me saca y no me deja cargar más y me dice que el camión número, acá me va a sacar el número de la variable de número de camión que estaba en 1, ya está cargado, tiene un peso final de lo que tenía que sumó la variable peso final del camión. Entonces me saca acá, supongamos que lo cargué en 27.000 kilos, entonces acá me dice peso final camión que estaba en 27.000, acá me dice acá el valor de esa variable que son kilogramos. No carga, la saca y continúa con el camión siguiente. Recuerden que el número de camión estaba en 1, entonces acá le asigna otro. Entonces así daría acá 1 más 1, ya viene 2, y hace todo el proceso. ¿Cuándo termina? Cuando llegue el camión 20, que lo cargamos 20 más 1, llega al 21, acá me va a decir que no cumple y termina mi proceso. Esa es una posible solución a ese requerimiento. ¿Qué deben de hacer ustedes? Pues deben hacer, acá este muchacho hizo el pseudocódigo y realizó
digámoslo así, que una tabla con el tipo de variables que utilizó número de camión, capacidad de camión, peso actual del camión, peso final del camión y peso saca. Mire que todos los declaró con tipo de datos tipo entero, porque son valores enteros los que deben de ejecutar ahí. Entonces, ¿quedó claro la explicación de la actividad, cómo pueden abordarla? Muchachos, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno. Muy claro. Entonces, así deben de abordar ustedes digámoslo así, que la actividad de la semana número 4. Está muy fácil, ya con esto tienen un 80% ustedes ya realizable. Esperemos más tarde que me genere el video. El de la semana 3 no lo subí porque me presentó un error. No sé si recuerdan que estábamos acá haciendo la sesión sincrónica y me salió un mensaje ahí del Camtasia y no me almacenó ese registro, entonces por ahora no lo subí. Pues alguno de ustedes por ahí compartió un video de una sesión sincrónica anterior que también tiene la explicación como tal. Entonces esperemos más tarde que me genere el video, yo automáticamente lo subo, se los comparto por WhatsApp. Recuerden que las actividades están habilitadas hasta el martes a medianoche. Ya el día miércoles procedo a realizar lo que es el cierre administrativo de la ficha. Cualquier inquietud, ahí está el WhatsApp. Escríbame, es más fácil para que no me escriban correitos ahí y yo poder darle solución más rápida. Ladi, inquietudes. Entonces usted no va a subir el video de la actividad número 3, no lo va a compartir, no lo tiene. Yo lo compartí, pero no el que realicé la semana pasada legalmente, Sergio, porque no me almacenó. Pero si usted observa acá en la plataforma, mire que acá está el video, ya está colgado. Con este pueden guiar para la semana número 3. Ok, profe, gracias. Dime, Ladi. Qué pena, es que se me corta la llamada. O sea que sí está para hasta el 26 para poder entregar trabajo, ¿sí? Hasta el 25 medianoche. Eso, 25, qué pena. Ya el 26 yo procedo a emitir los juicios de evaluación. O sea, hasta el martes a la medianoche tienen ustedes todas las actividades. Si de pronto tienen algún inconveniente, me escriben, que yo les habilito ya por la última el martes a mediodía, por si de pronto tienen alguna dificultad. Porque yo ya en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, yo me siento ya a hacer el cierre. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, cualquier inquietud, me escriben al WhatsApp, por favor, para yo tratar de brindarles digámoslo así, que la ayuda más oportuna y más rápida. Si no hay más dudas, muchachos, vamos a dar por terminada esta sesión sincrónica. Muchas gracias por haber asistido a este programa de formación. Si quieren, o para que continúen con el proceso, el día lunes se pueden inscribir a un curso que se llama Conceptualización del lenguaje de programación C++. Ese probablemente yo lo voy a orientar la otra semana. Entonces, si quieren continuar con el proceso, el día lunes se pueden inscribir en ese curso para que pues pueda que les queden asignados pues con el mismo grupo. ¿Conceptualización de qué, profe, se llama? Se llama Conceptualización del lenguaje de programación C++. Ya después de haber visto ustedes lo que era la parte de metodología, ya vamos a entrar a ver un lenguaje de programación específico. Entonces pueden iniciar con el tema de C++. ¿Listo? Ok. Heidi. No, profe, eso era lo que le iba a preguntar, ¿cuál curso era el sugerido después de esto? Bueno, entonces ustedes hacen la respuesta. Metodología, después hacen de C++, son 3 cursos, hacen después los de C++ y después cogen Python, ahí está la ruta, por ahí. ¿Python? Sí, entonces miramos la parte de C++ que les va a servir para ir adquiriendo lógica computacional. Después de esa parte de lógica computacional, vemos C++. Después de los 3 cursos de C++, siguen con Python y así van ordenando ustedes para que aprendan a programar. Esa es la ruta. ¿Listo? Okay, muchas gracias. Profe, ¿será que nos podría compartir el enlace el lunes en el grupo de WhatsApp que tenemos? Me acuerda. Listo, profe, perfecto. Me acuerda. ¿Listo? Pero tiene que ser el lunes para poder que me lo asignen a mí. ¿Qué hace la Bolsa Nacional en el SENA? La Bolsa Nacional lo que hace es, bueno, entonces ustedes se inscriben a un curso.
Entonces se van inscribiendo en el curso, como somos tantos tutores a nivel nacional, entonces hay cierta cantidad en esta bolsa y entonces termina un instructor y de una vez se lo asignan ahí. ¿Cuál es, o digámoslo así, cuál es la sugerencia mía? Que ustedes se inscriban el día lunes. A mí entre el lunes y martes ya me suben cursos, entonces que puedan ustedes estar en esa bolsa y automáticamente lo asignen a mí. Esa es como la estrategia para que ustedes queden conmigo. ¿Listo? ¿Algún otro tenía? Gracias, profe. Dice Jessica, no hay problema. Ladi. Profe, quería saber si la clase la subes hoy o cuando, y a la plataforma o al WhatsApp. No, yo la subo a la plataforma y al WhatsApp también. Me acuerdan en la tarde, si no la he subido, me acuerdan. Me presionan ahí para que suba eso, por favor. Ya la voy a colocar. Como yo ahorita a las 10 me reúno con otro grupo, entonces apenas termine, genero el video, lo renderizo y lo subo a YouTube. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, así quedamos, muchachos. Muchas gracias. Cualquier inquietud, ya tienes mi número. Estamos atentos. Muchas gracias por haber asistido. Sigamos en este proceso de aprendizaje día a día para irnos encaminando en lo que es el tema de programación. Ya sabemos que nos han hablado cosas maravillosas de las posibilidades de digámoslo así, que de tener nuevos horizontes, de poder trabajar desde la casa, poder trabajar con empresas gringas, que es ahorita el gran boom que hay en este momento en este tema de programación. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Voy a detener el video para que no se extienda tanto y estamos atentos.